Bien, entonces continuando, ya concluyendo con esta fase, la última fase del ciclo cardíaco, como podemos evidenciar, lo que les comentaba, las presiones, referente a las presiones, la presión de las aurículas prácticamente aún siguen siendo inferiores a las de los ventrículos. ¿Por qué? Porque se están llenando nuevamente. Y les recalco, si los ventrículos o la aurícula se llenan de sangre, tienen que estar con una presión mínima, porque a presión mínima, mayor llenado. Es por eso que prácticamente las aurículas tienen menor presión que los ventrículos. La presión de los ventrículos es menor de las arterias. ¿Por qué? Porque ya se expulsó toda la sangre y, bueno, pues no existe mayor fuerza, como pueden ver a nivel de estas cavidades, por ende es menor al de las arterias. Y el volumen que les comenté al final de la contracción, cuando ya pasó todo este evento de expulsión de la sangre, es de 70 ml aproximadamente. Este tiempo de relajación y este tiempo de contracción generalmente dura entre 0.7 a 0.9 segundos. Si se dan cuenta, es rápido este proceso, ¿no? Desde que se llenan las aurículas hasta que se expulsa la sangre y nuevamente se vuelven a llenar. Estamos hablando casi prácticamente un tiempo casi de un segundo que se lleva todo este proceso. Y esto es continuo, el corazón va trabajando continuamente sin descansar. No lo puedo decir, corazón, para un momento, descansa y recupérate y otra vez trabajas, no es así. El corazón, les recalco, sigue trabajando incluso cuando nosotros estamos durmiendo, cuando estamos descansando, el corazón, claro que más pasivo, más tranquilo, pero sigue bombeando la sangre. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Bien, acá tenemos una imagen muy interesante que quiero que la entiendan bien. Eh, Acá podemos ver a nivel vertical las presiones, por un lado, y también el volumen. La línea azul nos está reflejando el volumen, perdón, el volumen a nivel ventricular, la línea azul. La línea roja nos está reflejando la presión a nivel ventricular. Y esta línea discontinua negra nos está reflejando la presión a nivel auricular. Que voy a explicar las tres a continuación para que me entiendan un poco. Y esto refleja lo que hemos hablado hace un momento. Cuando se cierra automáticamente las válvulas AB, quiere decir que los ventrículos están llenos por completo. E inmediatamente que se cierran, empiezan a contraerse los ventrículos y automáticamente la presión tiende a subir. Una vez que va subiendo la presión, se produce la apertura de las válvulas sigmoideas y si se fijan, a medida que va aumentando la presión, el volumen que era de 620 ml aproximadamente en el ventrículo va disminuyendo. Por eso es que les comenté y les reitero, a mayor presión, menor volumen. Esa es la explicación. ¿Por qué? Porque el ventrículo se va contrayendo y va ganando presión y esto vence, desde luego, la presión de las grandes arterias, ya sea aorta y pulmonar, y automáticamente se va inyectando la sangre. Es por eso que la sangre va bajando. Fíjense, a medida que va aumentando la presión, la sangre va bajando. Y se expulsa ¿cuánto? 70 ml, queda 50. Y acá vemos que al final de la expulsión del proceso de contracción, una vez que ya se ha contraído y va bajando la presión, se expulsó 70 ml y quedaron 50. El volumen telesistólico, al final de la sístole. Posteriormente entramos a una fase en la que se van llenando nuevamente las aurículas y acá tenemos otra vez el ciclo. Ahora, esto no se van a olvidar. ¿De dónde nacen estas iniciales A, C y B? De la presión auricular estamos hablando desde luego. Esta inicial A que vemos acá, antes de la contracción ventricular, refleja la contracción auricular. Si recuerdan, les mencioné que las aurículas se contraen para permitir el paso de un 30% final. Esa contracción mínima hace que la presión aumente. Fíjense, acá tenemos una presión de 0 más o menos en las aurículas, es la línea discontinua de color negro,
Y acá tenemos un aumento de la, miren, sube, se crea una pequeña onda. Este aumento de la presión está reflejada por un inicial que es la letra A, que es nada más que el aumento de la presión en la aurícula izquierda para que se pase el 30% final a los ventrículos. Entonces, la onda A de lo que es el ciclo cardíaco refleja la contracción auricular. Una vez que se produce esta contracción de las aurículas, las válvulas AB, fíjense acá están las válvulas AB, se cierran y los ventrículos empiezan a contraerse. Pero al contraerse los ventrículos, la sangre trata de regresar a las aurículas, pero no les permiten ¿quiénes? Las válvulas AB. Como tratan de regresar, aumenta ligeramente la presión en las aurículas, ligeramente, y ahí tenemos esta onda, la onda C. Entonces, fíjense, acá también tenemos una pequeña onda, un aumento de presión, pero es en las aurículas, producto de ¿qué? De que la sangre trata de regresar a las aurículas, una vez que se están contrayendo los ventrículos. Por lo tanto, la onda C nace del ligero aumento de la presión en las aurículas, producto de ¿qué? De la contracción y tratar, desde luego, de regresar la sangre hacia aurículas. Una vez que, desde luego, esto no se lo permite gracias al cierre de las válvulas AB, automáticamente la presión baja. Y tenemos otra vez otra onda muy pequeñita que es la onda B. ¿Y qué refleja esta onda B? Se produce porque la sangre entra bruscamente a las aurículas. O sea, las aurículas otra vez están empezando a llenar. Y cuando entra esta sangre bruscamente a las aurículas, aumenta ligeramente la presión porque se están volviendo a llenar. Y ese llenado o ese aumento de presión producto del nuevo llenado auricular se representa por la onda B que tenemos acá. Entonces, si en el examen les pregunto de dónde nace la onda A del ciclo cardíaco a nivel de presión y volúmenes, por la contracción auricular. ¿De dónde nace la onda C? Por el aumento de presión en las aurículas, producto de que la sangre quiere regresar hacia aurículas, por la contracción ventricular. ¿De dónde nace la onda B? Producto del aumento de la presión ligera por el nuevo llenado a nivel auricular. Entonces, esto es continuo. Fíjense, acá aumenta la presión, se está llevando a cabo la contracción, baja el volumen. Una vez que se cierran los ventrículos, perdón, se produce la contracción, automáticamente se vuelven a llenar. Acá tenemos el llenado de la aurícula, pasa a los ventrículos, otra vez se vuelve a contraer y así sucesivamente van bajando los volúmenes y van aumentando, como podemos ver en esta imagen que está representada, bueno, por la línea azul. ¿Alguna pregunta? Doutor, tiene esse aumento de pressão escrito ou só por imagem mesmo? Porque sempre tenho dificuldade para entender assim por imagem. No te entendí bien. O sea, ¿cuál es tu Se tem, por exemplo, na pressão auricular, se tem, por exemplo, é isso, C isso, V isso, para que eu possa entender, porque por imagem é mais difícil que eu compreenda. Se tem por escrito, lo significa. No, generalmente, bueno, por escrito no lo tenemos porque les recalco nuevamente, todo se explica, bueno, trato de explicarlo con imágenes, puesto que, bueno, una imagen nos va a ayudar a entender mejor, ¿no? Yo entiendo que en cierto sentido estas ondas que vemos acá, que representan el cambio de presión en las aurículas, no es muy significativo si vemos acá, ¿no? Las aurículas no manejan muchas presiones y generalmente la presión que va a manejar, un ejemplo, ya sea en la onda A o en la onda C o en la onda B, es variable. Tampoco te puedo dar de cifras, como te decía hace un momento. Si se contraen las aurículas, automáticamente, que está representado en este caso por la onda A, si se contraen las aurículas, recordemos que pueden llegar a su tope de presión. ¿Qué quiere decir? Hablemos de la aurícula izquierda, puede llegar hasta 10, pero eso es variable. De repente en una persona puede ser de 9, en otra puede ser de 8, entonces esto es variable de un organismo a otro, por eso es que colocamos rangos. Yo no puedo decir de todos los que están en clases ahora, la presión auricular es de 10, no puedo decirlo, ¿no?
Por eso es que cuando veíamos la diapositiva nos decía de 0 a 10, ¿no? Entonces ese es el rango de presión de las aurículas. Y bueno, pues tendríamos que hacer algún otro estudio para poder ver este cambio de presiones, ¿no? Como el hecho de hacer un estudio de coronariografía más medición de presiones, que generalmente lo hacemos más en pacientes que tenemos alguna sospecha de infarto agudo de miocardio con repercusión a nivel ventricular, donde sí podemos medir presiones. Pero eso tendríamos que hacerlos en todos, ¿no? Para poder ver qué tipo de presiones manejan. Por lo tanto, yo no les puedo decir, en el examen yo no les puedo preguntar presiones de repente de una sola persona, ¿no? Por eso manejamos rangos. En medicina siempre se maneja rangos. Eso es lo que quiero que siempre tomen en cuenta, porque les hablaba a mis estudiantes de prácticas que un ejemplo, el intervalo Pérez del electrocardiograma, alguno me decía, doctor, es de 0,16. Entonces, de todos es 0,16, es imposible. Entonces, por lo tanto, tenemos que manejar rangos de 0,12 a 0,20, ¿no? Es el rango generalmente normal. Y eso es variable, puede ser que en vos esté 0,16, en otra persona 0,20, en otra persona 0,14 de repente, o 0,12. Entonces, eso es variable. Y en medicina pasa eso, ¿no? Que todos los rangos que manejamos fluctúan dentro de un parámetro menor a uno mayor y que todo valor que esté entre estos rangos se consideraría como normal. Por lo tanto, al hablar de la onda A, C y B, son presiones que nos reflejan que aumenta un poco la presión, pero en realidad, como te recalco, no podría darte un valor exacto, puesto que la presión puede ser de 7, puede ser de 8, dependiendo cada persona. Pero, bueno, para no olvidarse, la onda A es nada más el aumento de presión por la contracción auricular, así de sencillo. La onda C es el aumento de presión en la aurícula, desde luego, producto de que la sangre quiere regurgitar hacia lo que son las aurículas. Y por último, la onda B es el aumento de presión en las aurículas, desde luego mínima, producto de que del llenado brusco a nivel de las aurículas. Como la sangre nuevamente ingresa a las aurículas por las venas pulmonares o venas cavas a cada aurícula, automáticamente la presión va a elevarse ligeramente. Pero es un aumento ligero, como pueden ver, incluso estamos en un valor de 0. Fíjense acá, es 0 la línea basal. Entonces, acá podemos ver que de repente sube tal vez un 7 u 8, el C que casi es el mismo valor y el B que es menor, ¿no? Tal vez a 5, 4 milímetros de mercurio nada más, pero no son significativos dentro de lo que es tal vez hablar una patología, ¿no? Son valores mínimos que se elevan y es producto del cambio, ya sea a nivel ventricular o ya sea producto de la contracción a nivel auricular. Muy bien. Ya, gracias. Bien, acá en esta imagen es lo mismo que hemos visto. Esta imagen de color rojo que nos está mostrando con flechas es más o menos esta imagen de color rojo a nivel ventricular. Entonces, si nos fijamos, una vez que la válvula mitral se abre, hablando solamente de ventrículo izquierdo, automáticamente se va a producir el llenado del ventrículo izquierdo. Cuando se produce el llenado, sabemos que hay presiones bajas. Miren, la presión es muy baja, ¿no? Prácticamente casi de 0. Entonces, se está produciendo a cabo el llenado y la presión está mínima. Una vez que se cierran las válvulas AB, se produce la fase de contracción. Entonces, la presión está aumentando, va aumentando la presión ligeramente hasta que vence la presión de las grandes arterias, o en este caso la aorta, y expulsa la sangre. Una vez que expulsa la sangre, nuevamente la presión tiende a caer, porque ya se expulsó el volumen correspondiente al ventrículo izquierdo y nuevamente se va a volver a llenar. Por lo tanto, esto nos refleja estos cambios. Si vemos bien, en la parte inferior vamos a ver el volumen y en la parte vertical vamos a ver la presión. Si vemos acá la presión es casi de 0, pero miren el volumen que tenía de 50, que es es el volumen telesistólico. El volumen que existía en el ventrículo es de 50. Y como tenemos una presión bajísima, se va llenando, 70, 80, 110, casi 120 de volumen. Posteriormente se aumenta la presión, va subiendo, como vemos acá, va subiendo la presión, va subiendo, va subiendo, va subiendo, vence la presión de las grandes arterias y expulsa la sangre. Al expulsar la sangre, por ende, la presión va aumentando hasta que llega a su capacidad límite y posteriormente la presión va bajando
y a la vez va bajando también el volumen. Esa es la característica que les expliqué hace un momento, ¿no? El periodo de eyección, el periodo de relajación, donde, bueno, se están relajando prácticamente los ventrículos, producto de la expulsión ya de la sangre, y la disminución de la presión una vez que se ha hecho la expulsión del mismo. Entonces es algo, no es muy complicado, solamente hay que entender que estas dos palabras importantes, mayor presión, menos volumen, menor presión, más volumen. A menor presión se va a poder llenar mejor la cavidad y a mayor presión va a bajar el volumen porque se está expulsando la sangre de una cavidad a otra. Doctor, Sí, perdão, doutor. Entonces podemos decir que la onda V es la representación del inicio de la diástole. sí, prácticamente, pero de la diástole no ventricular, ¿no? Les recalco nuevamente, si hablamos de sístole y diástole, hablamos más que todo de los ventrículos. Los ventrículos se van a relajar y se van a contraer, pero las aurículas no se contraen en el sentido de que tengan una contracción brusca. La onda B como tal, sabemos que las aurículas tienen que llenarse, ¿verdad? Una vez que ya se expulsó toda la sangre por los ventrículos. Una vez que se expulsa toda la sangre por los ventrículos, automáticamente las válvulas AB están cesadas, ¿no? Porque la sangre tiene que expulsarse y evitarse la regurgitación. Automáticamente las aurículas inmediatamente se vuelven a llenar. Entonces, cuando la sangre pasa de las venas pulmonares a la aurícula izquierda o a la aurícula derecha por las venas cava superior e inferior, una vez que pasan a las aurículas, esa sangre que pasa ya nuevamente para llenar las aurículas eleva ligeramente la presión, por eso es mínima. Miren, la onda B es muy pequeñita, de 3 tal vez me atrevo a decir, 3 a 4 a lo mucho. Entonces, ese llenado nuevo de las aurículas va a condicionar la presencia de la onda B, ¿no? O sea, la relajación de las aurículas y el nuevo llenado es lo que favorece la presencia de la onda B. Entonces, para no entender mal, las aurículas, desde luego en su momento, se van a relajar y al relajarse la presión va a ser menor. Y al ser la presión menor, automáticamente la sangre de las venas pulmonares y cavas recién va a pasar hacia las aurículas. Porque también es lo mismo, o sea, ustedes sí se ponen a pensar y dirán, ¿y por qué las aurículas no se llenan a cada momento? Deberían llenarse. Porque también existe un trabajo coordinado con las venas cavas. Las venas cavas y las venas pulmonares también tienen presiones. Y por ende, estas presiones son inferiores a las de las aurículas cuando estos están prácticamente contrayéndose en la última fase, ¿no? Cuando pasan el 30% nada más. Pero cuando ya están vacías, prácticamente la presión baja hasta cero y las venas pulmonares pueden recién pasar la sangre hacia las aurículas y las venas cavas también recién pasan a las aurículas. Si no les he hablado de este punto es porque prácticamente no son presiones muy elevadas que se manejan. Porque si ustedes se ponen a pensar, todo es presión, o sea, todo es presión y volumen a nivel del sistema cardiovascular. Porque la aurícula izquierda, les mencioné que la presión normal es de 0 hasta 10. Entonces, si la presión sube hasta 10 o 8, prácticamente la aurícula está pasando toda la sangre al ventrículo, pero esta presión es mayor a la de las venas pulmonares. Una vez que la aurícula se relaja por completo, llega a una presión de repente hasta 0. Y como es una presión de 0, bueno, pues la sangre va a pasar automáticamente de las venas pulmonares para llenarlo por completo. Muy bien. Bien, continuando, tenemos acá el primer y segundo ruido cardíaco que ya habíamos explicado. El primer ruido cardíaco que representa el cierre de las válvulas AB. El segundo ruido cardíaco que representa el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares. Como podemos ver acá en la imagen, acá tenemos la válvula bicúspide o mitral, acá tenemos la tricúspide cerradas, primer ruido. Y acá tenemos la válvula pulmonar y aórtica cerradas, segundo ruido cardíaco. Doutor, uma curiosidade que sempre he tenido, por que tem essa diferença de o número de cúspides de las válvulas? Porque uma tem 2, outra tem 3. ¿Es solo por formación o tiene alguna razón? No, no tiene una explicación en realidad, ¿no? La verdad es algo con la cual todos hemos nacido, ¿no? Es algo normal, o sea,
No he visto a la fecha una válvula mitral que tal vez tenga 3 valvas. La verdad no lo he visto hasta la fecha y tampoco se ha visto, no tengo ningún dato al respecto. Es algo con la que prácticamente se ve que nuestro organismo ha sido creado, pero tal vez hay un poco de explicación en este sentido. Eh, ¿En qué va esta explicación? En el sentido de que la válvula mitral tiene 2 valvas nada más. ¿Por qué? Porque así va a existir mayor deterioro de la misma. Mencionemos que las cavidades izquierdas, al trabajar más que las derechas, lamentablemente tienen mayor probabilidad de alguna complicación por alguna enfermedad, como la hipertensión, el infarto, las valvulopatías, etc. La válvula mitral, al ser tal vez, o sea, supongamos que tuviese 3 valvas, tendría más chance de enfermar que las otras. ¿Por qué? Porque es la que trabaja más. Entonces, me atrevo a decir que tal vez estas cavidades izquierdas solamente tienen 2 valvas porque así existirían menores estructuras que comprometerían el trabajo de la misma. ¿A qué me refiero? El tener 3 valvas quiere decir que hay mayor estructuras que tienen que trabajar de forma coordinada y al existir mayor patologías en estas cavidades, tal vez la persona enfermaría más, se complicaría más. Entonces, al tener solamente 2, implica que trabajen de forma coordinada estas 2 y así evitamos, desde luego, alguna complicación en alguna patología que se presentase, ¿no? Me atrevo a decir eso porque actualmente no te podría decir por qué aquí es 2 y aquí 3, qué funcionalidad. No existe una explicación. Todos nuestros organismos y todos los corazones a nivel del ser humano tienen esta estructura que, bueno, con la cual nacimos todos, ¿no? Ahora otra cosa sería un defecto congénito, ¿no? Que eso sí, ahora te podría decir que sí, hay algunas personas que nacen con una válvula o alguna otra alteración. Bien. Gracias, doctor. Les voy a pedir un favor, muchachos, les voy a pedir, vamos a concluir acá la clase, tengo, bueno, algunas obligaciones que cumplir y estoy sobre la hora. A todos ustedes voy a hablarles por Zoom. Vamos a hacer una clase extra porque tengo que ya iniciar soplos cardíacos, que es muy importante. Voy a hablar en el grupo para ver qué día podemos completar este tema de generalidades cardíacas e iniciar una vez soplos. Vamos a ver qué día es factible, por favor, para que no se perjudique a nadie. ¿Listo? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Pues van a disculpar y Doctor. voy a mandarles por Zoom o me dicen qué día es factible para que yo pueda programar la clase. Ya, doctor. Listo. Ah, doctor. Listo, muchacho. Acá quedamos, por favor. Doutor, uma última dúvida, por favor. Não tem a ver com a teórica, mas com a prática, se pode contestar. Uma dúvida, temos horário, a prática, de las 2 às 15h30. E me disseram que não sigue o horário por conta de seu trabalho. Qual é o horário mais possível que iria elegir para que eu pueda me programar? É só uma curiosidade que eu queria, se Tú pode recién vas a contestar. entrar a prácticas. Sí, es que ya quería me programar ya. No, Solo daqui a algunas lo que semanas. les explico un poco, chicos. Lamentablemente hay algunos factores fuertes por parte del hospital, de la Caja Nacional, que les voy a explicar en su momento y, bueno, pues han requerido que yo sea cambiado al hospital. Actualmente estoy en el hospital. Y bueno, pues por la alta demanda y por el requerimiento de mi persona en el turno mañana, me han cambiado el horario, pero es solamente temporal. Estoy en eso de poder arreglar este horario porque generalmente yo trabajo en la tarde en la Caja Nacional. Estoy en eso de poderlo arreglar. Estimo que tal vez entre 1 o 2 semanas voy a tardar en arreglarlo, pero les recalco y les hablaba a sus compañeros, esta semana he estado con bastante trabajo. La Caja no tiene cardiólogos. Estamos pocos cardiólogos tratando de suplir la demanda de todos los asegurados. Pero de todas formas, voy a coordinar con ustedes y me voy a poder reunir para poder dar un espacio, desde luego, que no sea en desventaja en ustedes. Por lo tanto, si hasta el momento no llego a restablecer mi horario normal, yo voy a hablar con ustedes para poder, como les dije, evitar inconvenientes. Pero tranquilos, yo entiendo que es algo que tal vez escapa de mis manos y también no quiero perjudicarlos y por ende vamos a llegar a una
bueno, algo que sea beneficioso para todos, ¿no? Algo que desde luego no les perjudique. ¿Listo? Gracias, doctor. Perdón por tener preguntado No, en no, ese no, horario, es no, que no aquí te yo quedé preocupes, con sí. duda. No, no te preocupes. Ahora, si ya vuelvo a la siguiente semana o acá 2 semanas, tranquilos, no voy a estar en la tarde, pero les recalco, es algo que escapa de mis manos, ¿no? Y si se requiere bueno, pues al especialista tenemos que acudir, porque los pacientes, ustedes saben muy bien que están las 24 horas del día, ¿no? Ya, ¿Listo? gracias, doctor. Muy bien, chicos, hablamos entonces. Saludos, buenos Hasta luego, días. doctor. Chao, doctor, gracias. Chao, 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 chao. doctor. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao. Chao, doctor.